Imagina estar recibiendo. Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido como el pastor Johnny. Un privilegio poder estar con ustedes en nuestro instituto para poder recibir la lección número 28 de esta materia de la carta a los romanos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar. Padre Celestial, esta tarde le agradecemos, Señor, por el privilegio que nos concede de iniciar la clase virtual de esta tarde. Gracias porque estamos ya culminando la primera materia de nuestro instituto. Te pido que ilumines nuestras mentes, nos des las habilidades para poder expresarnos en esta tarde, palabras, y poder clarificar, Señor, estas verdades bíblicas. Gracias por mis hermanos que ya están conectados. Gracias por la vida de hermano Manuel Salgado. Gracias por la vida de hermano Cristian y la hermana Sandra. Y también por la vida de los demás hermanos que quizás se van a conectar más tardecita. Señor, te agradecemos por este privilegio de ser sus tutores en esta materia de Romanos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Vamos a entender por qué necesitamos caminar por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Hermanos, si observamos el cristianismo en nuestros días, veremos grandes extremos cuando tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Por un lado, existen iglesias de ciertas denominaciones donde, hermanos queridos, las cosas sobrenaturales, fíjese bien, donde parece que las cosas sobrenaturales nunca suceden, todo pasivo. Casi parece que la gente tiene miedo al Espíritu Santo. En el otro lado del escenario, cuando tiene que ver con el Espíritu Santo, vemos algunas iglesias, bueno, en Estados Unidos se conocen como carismáticas. Aquí en El Salvador se conocen como pentecostales. Quiero que vean la diferencia en Estados Unidos. Carismáticas, así se les conoce. Y aquí, no sé si en Honduras o en otras partes, pero aquí se conocen como pentecostales. Y estas iglesias afirman que han experimentado eventos sobrenaturales, ¿verdad? Que compiten con la creación de 6 días o las plagas de Egipto. Creyentes, déjenme preguntarles, ¿es el ministerio del Espíritu Santo importante para tu vida y para la vida cristiana? Yo sé que ustedes me van a decir que sí. Un maestro de la Biblia en el pasado dijo, si el Espíritu Santo tuviese que dejar el planeta Tierra, ahora mismo la iglesia promedio o el cristiano promedio ni siquiera sabría que él se habría ido, ¿verdad? Usted tiene el Espíritu Santo que reside en usted y cada creyente en Cristo lo tiene. ¿Qué diferencia hace él en su vida? ¿Cuál es la diferencia que hace el Espíritu Santo en tu vida, en mi vida? ¿Cómo es su vida diferente?
que antes de que usted fuera salvo por la gracia de Dios. ¿Por qué Jesús incluso le da el don del Espíritu Santo? ¿Y cuál es el objetivo del Espíritu Santo en su vida? ¿Está usted cooperando con el Espíritu Santo o no está cooperando? Bueno, vamos a dirigirnos a estas preguntas en esta próxima lección. Empecemos Romanos 8 del 1 al 13. Hermano Cristian, nos lee el pasaje. Amén, pastor. Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para entender el contexto de Romanos 8, debemos de tener presente, hermanos, que cuando estamos estudiando este pasaje, estamos buscando algo que ya ha sido desarrollado antes en una manera sistemática y lógica, como lo hemos visto en Romanos 1, ¿verdad? Hasta la mitad del capítulo 3, que la justicia de Dios es expuesta en el Evangelio. ¿Y qué nos indica esto? En primer lugar, por el hecho de que Dios es santo y nosotros tenemos un problema con el pecado, como resultado somos condenados ante un Dios justo, porque no tenemos por naturaleza o por medio de nuestro nacimiento biológico lo que Él requiere. Por lo tanto, hermanos, si no fuera por la justicia que nos ha sido dada como un regalo e imputada a nuestra cuenta, estaríamos separados de Dios, de ese Dios santo, por los siglos de los siglos. Estaríamos en el lago de fuego. Sin embargo, después de haber oído las malas noticias, vienen las buenas noticias, empezando con Romanos 3:21, ¿verdad? De cómo por medio de la obra completa de su Hijo, Dios nos ha provisto la salvación, o sea, la justificación por su gracia. Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para que solo por gracia, mediante la fe sola, en Cristo solo y basada en la obra de Cristo solamente, podemos recibir esta justicia. La justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta. Eso se llama imputación. Imputada a nosotros en el momento que creímos en Cristo solamente. Entonces recibimos la justicia como un regalo. Y para recibirla como un regalo,
Esto requiere que venga de afuera de nosotros. ¿Me entiende? Hermano, no de dentro de nosotros, no puede venir la justicia de mí, porque yo no produzco esa justicia que se requiere para ir al cielo. ¿Me entiende? Entonces, esa oferta que Dios nos hace es debido a su amor infinito, es debido a su gracia maravillosa, basada en la obra terminada completa de Jesucristo. Dios no quiere, hermanos, que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, a un cambio de mentalidad. Él desea que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 3, perdón, 2, del 4 al 6. Entonces, Dios nos salva tal como somos. Y Él no quiere que continuemos en esa misma manera, pecando, no quiere. Entonces, después de haber estudiado acerca de la salvación o la justificación, que está en Romanos capítulo 3 al 5, ahora vamos a Romanos 6, que Dios nos ha santificado posicionalmente. Estamos hablando de la santificación. Y no solamente nos ha co-crucificado, co-sepultado, co-resucitado con Él, sino que también podemos ser santificados prácticamente en la medida en que nos consideramos muertos a la naturaleza pecaminosa y vivos para Dios. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos una actitud en la cual nos presentemos a Él. ¿Me entiende? De modo que le obedezcamos. La obediencia puede ser el resultado en nuestras vidas a través de una disposición de dependencia de Él. O sea, en una manera rendida. Y en Romanos 7 hemos visto que no tenemos poder en nosotros mismos mediante nuestras propias fuerzas para vivir la vida cristiana. A una vez me dijo un hombre a mí, ya les voy a demostrar a estos cristianos cómo se vive la vida cristiana. Un mes duró, hermano. ¿Por qué? Porque él pensó vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. ¿Me entiende? Cuando una persona intenta vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, fallamos. Cuando tratamos de vivir por la ley, fallamos. Hoy escuché a Manuel Salgado hablando de la ley. ¿Cómo vamos a cumplir 613 mandatos? Pero cuando vivimos por gracia, confiando en el Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, solamente entonces vamos a tener éxito, vamos a producir en nuestras vidas. ¿Me entiende? Entonces, es importante el ministerio del Espíritu Santo en la vida y el caminar del creyente. Hermanos, es importante. Esto es lo que trata Romanos 8. El Espíritu Santo, usted sabe, es el tercer miembro de la Trinidad. Y Dios lo puso dentro de cada uno de nosotros por una razón. Pero yo les voy a mostrar 15 razones por qué el Espíritu Santo es importante en la vida cristiana. 15 razones. ¿Ya? Número 1, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para testificar. ¿Se acuerdan con lo que dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren las 15 razones. La número 1, ¿verdad? Hermanos, aquí está la primera razón, porque es importante. Porque el Espíritu Santo provee el poder al creyente para testificar. ¿Me entiendes? No estoy hablando aquí para echar fuera demonios. No estoy hablando de eso. No quiero nada con los demonios yo, hermano. Yo no quiero meterme con nada con ellos ni platicar con ellos. No me interesa. ¿Ya? 2, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para servir al Señor. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí está.
El Espíritu Santo te provee el poder para el creyente para servir al Señor. ¿Vamos a creer esto o no lo vamos a creer? Bueno, eso depende de nosotros. Vayan anotándolo. 3. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser guiado por Dios. De Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos guianza, hermanos. Que Dios nos guíe, ¿verdad? Las cosas que vamos a emprender, los proyectos que tenemos o que Dios pone en nuestros corazones. Pidamos la guianza del Señor, ¿verdad? 4. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para predicar efectivamente. Miren lo que Pablo dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, provee poder al creyente para predicar efectivamente, ¿verdad? Por lo nota en el pasaje, ¿verdad? 5. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para entender nuestras riquezas en Cristo. Qué bendición, hermano. Mire, 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Mire, hermano, qué lindo, ¿verdad? Saber las cosas, las riquezas que tenemos en el Señor, hermano. ¿Ya? 6. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para experimentar una transformación interna, ¿verdad? Vamos al pasaje. Mire, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, el espejo de la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, el Espíritu Santo está allí, su ministerio provee el poder al creyente para experimentar una transformación interna. El Señor trabaja de adentro a afuera. El legalismo trabaja de afuera. Él quiere cambiar las cosas de afuera. No, hermano, el Señor empieza de adentro. 7. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para disfrutar el crecimiento espiritual. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar en la carne. Algunos creyentes estaban fracasando en su vida cristiana, uno de los Gálatas, ¿ya? Siguiendo un evangelio diferente, oyendo a los judaizantes, comenzaron bien, lo hicieron por fe, recibieron el Espíritu por el oír con fe, comenzaron por el Espíritu. Así debemos de seguir, hermano. 8. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para la victoria sobre el pecado. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Este es el mandato, andad. ¿Y qué es lo que va a pasar si andamos en el Espíritu? Y no cumpliréis los deseos de la carne. No se va a dar eso. ¿Me entiendes? Si andamos en el Espíritu. Podemos tener victoria práctica sobre el pecado. 9. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para llevar fruto espiritual. Para llevar fruto espiritual. Dice Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu es. Miren lo que el Espíritu Santo provee: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es lo que Él provee al creyente. Nosotros no producimos frutos, hermano, por nosotros mismos, es el Espíritu. 10. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para poseer fuerzas espirituales apropiadas. Bien, fuerzas espirituales apropiadas. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos fuerzas espirituales apropiadas. 11. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para orar con poder. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar en el Espíritu Santo, hermano, con poder, interceder, ¿verdad? 12. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para adorar a Dios en una manera aceptable. Filipenses 3:3. Está, está temblando en El Salvador. Sismo. Wow, fuerte, Está fuerte. está fuerte. Está Sí, fuerte. Vieran, Fuerte. vieran cómo se Vieran cómo mueve, se mueve, vieran cómo se vieran mueve el cómo se templo mueve el aquí. templo aquí. la falla de San Andrés. Posible. Posible. Sí. Ya Ya pasó. pasó. Uf. ¿Lo sintieron ¿Lo en Honduras, sintieron en hermano Honduras, Cristian? hermano Cristian? No, hermano, fíjese, aquí se siente, he sentido solo 2 temblores en mi vida aquí en San Pedro, fíjese, Ajá, ajá. porque la falla de San Andrés pasa El El Salvador. Salvador. por Los Ángeles, por la parte de Los Ángeles de California, después Ajá. por México, después Guatemala, El Salvador y después se tira a Nicaragua. Tremendo, ¿verdad? Entonces, sí, solo se Estamos- siente poquito, pero solo son vibraciones así leves, pero Ujú. no hay que seguir orando porque ahorita la tierra está gimiendo, ¿verdad? Sí, 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 bien. bien. Vamos a Vamos a continuar, hermano. continuar, hermano. amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien. Entonces el Espíritu Santo provee el poder al creyente para adorar a Dios en una manera aceptable. ¿Verdad? En el espíritu. Él nos ayuda a que adoremos a Dios de una manera aceptable. No, no, no algo de fachada. No es una vida de fachada, ¿verdad? 13. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para guardar las verdades de la palabra de Dios. Según Timoteo 1:14, guarda el buen depósito. O sea, las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para guardar las verdades de la palabra de Dios. Qué lindo, hermano, el Espíritu Santo en el ministerio de Él, en cómo nos ayuda a nosotros, hermano. Aquí está una enseñanza excelente para darla, hermano. 14. Ustedes pueden extenderse. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser lleno de gozo y paz, paz y más. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene con todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Este versículo es bien precioso. Aquí hay un hermano que se llama Esperanza, Jorge Esperanza se llama, y lo molestábamos nosotros en el instituto cuando leían este versículo. 15. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para obedecer la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted sabe que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos 15 razones por las cuales el Espíritu Santo es importante en nuestras vidas. Entramos a la santificación potente. Número 1, el poder del creyente espiritual. Primera verdad importante. A,
Ahora, ningún creyente está condenado a vivir su vida en esclavitud a la naturaleza pecaminosa, porque tiene una nueva posición en Cristo. ¿Ya? Y eso está en Romanos 8, 1 y 2. Aquí la palabra condenación, en Romanos 8, 1, no está hablando de infierno, hermanos. Está hablando del hecho de que no estamos condenados a vivir una vida de derrota y miseria. No necesitamos vivir una vida de esclavitud práctica a la carne. ¿Por qué? Porque hemos sido identificados con el Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. ¿Me entiende? Si usted ha confiado en Cristo como su Salvador, entonces ha sido liberado legalmente de su relación pasada de amo-esclavo. Pero además de esto, tampoco está condenado a esta vida a vivir prácticamente bajo el poder controlador de la naturaleza pecaminosa. Ahora usted tiene el Espíritu Santo, quien le ha proveído o le provee victoria sobre la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo logra esto el creyente? Bueno, hermanos, ya vimos este pasaje. Lo logra, ¿cómo? Letra B. Todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Romanos 8, 3 y 4. Hermano Cristian. Amén, hermano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien. Necesitamos darnos cuenta que es solamente por medio del Espíritu Santo que podemos vivir una vida verdaderamente victoriosa sobre el pecado. Es solamente por medio del Espíritu Santo que Dios producirá en nuestros corazones un amor verdadero para el Señor y para otros. Si nos enfocamos en el versículo 4, ahí está la palabra andamos o caminar, se puede decir. Esa palabra implica dependencia, paso a paso, apoyándonos momento a momento. Es un proceso, no un único acto terminado, literalmente. Continúe tomando la decisión de caminar. No se conforme a las normas o estándares de la carne, sino conforme a las normas y estándares del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, como creyentes, nuestra misión es glorificar a Jesucristo. Pero nuestra capacidad de hacer esto es totalmente inadecuada. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Eso está anoten al margen, 2 Corintios 3, 5 y 6. No somos competentes. ¿Me entienden? Entonces la misión del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. ¿Ya? Y Él es totalmente capaz para hacer esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios tomó el Espíritu Santo,
quien es capaz, y lo colocó en los creyentes totalmente incapaces, inútiles, para que tengamos una fuente de poder infinita, para usar y vivir una vida sobrenatural. ¿Para qué es que Jesucristo nos dio el regalo del Espíritu Santo? Para que nosotros como creyentes experimentemos una manera de vida sobrenatural. Vamos a ampliar nuestra comprensión, hermanos, del Espíritu Santo en nuestras vidas y de cómo podemos cooperar con su objetivo de glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el mandato de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Lo ven, va? Eso es bien importante, ¿verdad? O sea, negativamente, Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino, ¿verdad? Léame el pasaje, hermano Cristian, por favor, Efesios 5:18. Bueno, Amén, léalo, pastor. léalo desde el 14. Oh, perfecto. Permítame aquí, pastor. Efesios 5, ¿verdad? Del 14 al 18. Sí, sí. Ok. Dice la palabra del 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbra Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces tenemos el mandato de ser llenos del Espíritu. Si vamos a vivir una vida sabia, si hemos de aprovechar, redimir el tiempo, tenemos que conocer la voluntad de Dios, que está expresada en la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, conocer la voluntad de Dios no significa que vaya a ser logrado en nuestras vidas por nosotros mismos. Esta es la razón por la cual necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En el versículo 18 se nos dice de una manera negativa. Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino, ¿verdad? En otras palabras, no quiere que usted se emborrache con vino. ¿Qué pasa cuando una persona está embriagada? El alcohol llega a ser el factor controlador de su vida. Y Dios nos dice que Él no quiere que nosotros estemos controlados por el alcohol. En vez de eso, letra B. Bueno, aquí está el versículo, ¿verdad? La palabra llenos significa llenar al máximo, con el fin de dominar, penetrar y tener control. Bien, entonces. Una consulta, pastor, disculpe. Dígame. Cuando dice ser llenos, está como en un presente que nosotros debemos de buscar ser llenos constantemente o diariamente. La palabra ser llenos está en el modo imperativo en el griego. Okay. Esto significa que es una orden bíblica. No es una sugerencia. Si vamos a vivir la vida cristiana a la manera de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu. Muchos creyentes piensan, bueno, debemos tratar lo mejor que se pueda y Dios va a entenderlo. ¿Verdad? Entonces, esto es bien importante. Cuando una persona se salva y empieza a aprender la palabra de Dios, le toma tiempo para poner las cosas en su mente. ¿Qué necesita esta persona? Necesita, hermanos, enseñanza. Necesita la verdad doctrinal para formar un marco de referencia, para que pueda entender lo que Dios
lo que la Biblia dice. O sea, se necesita tiempo para desarrollar ese entendimiento. ¿Me están escuchando, verdad? Amén, hermano. Cuando comienza a tomar conciencia del pecado en maneras que nunca antes fueron conscientes, el resultado es tratar de frenar el pecado. A medida que trata de frenar el pecado, porque no sabe cómo caminar por medio del Espíritu Santo, intenta medios humanos para hacerlo. Ahora, hermanos, se ha movido del punto de que la vida cristiana es sencilla. El punto que piensa que es difícil, luego dura y eventualmente llega a la conclusión, la vida cristiana es imposible, dice. Y se cansa de confesar el pecado todo el tiempo. Entonces el Romanos Señor, 7. sí, entonces el Señor usa esto en nuestras vidas, como los fracasos de Pablo en Romanos 7, ¿verdad? Para mostrarnos que no podemos hacerlo por nosotros mismos y que solamente el Señor puede hacerlo a través del poder del Espíritu Santo al ser lleno del Espíritu. La palabra llenar está en el modo imperativo. Vuelvo a repetirlo. Es una orden. Es lo que Dios quiere hoy en día en la vida de cada creyente. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué tan frecuente debe ser verdad en nosotros? Eso de ser lleno. Miren, hermano, la palabra ser lleno está en el tiempo presente, se los dije. Esto es algo que debe ser hecho repetidas veces en algo, es algo continuo, es algo habitual, no es solamente una experiencia. ¿Me entienden? Debe ser considerada eso de ser lleno, hermano, debe ser considerada la vida cristiana normal, momento tras momento, en la casa, en el trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia local, mientras estamos testificando y así sucesivamente podremos continuar. O sea, como creyentes todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento en que fuimos salvos. Bueno, aquí hay una controversia en muchas denominaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la denominación que yo pertenezco, ellos creen que el bautismo es posterior a la salvación. Y otros creen que el bautismo en el Espíritu es en el momento de la salvación. Hermano, yo en lo personal, bueno, yo no veo lo malo que sea, eh, eh, si yo digo que es en el momento de la salvación, yo no lo veo malo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Me entiendes? Yo sé que es en el momento de la salvación. ¿Me entiendes? Cuando yo creí, ese día fui bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, ¿lo quieren ver ustedes? 1 Corintios 12:13. Me lo lee, hermano Cristian, por favor. Amén, pastor. Permítame. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muy bien. Entonces, ahí, si usted hace una exégesis de ese pasaje, usted va a ver que es el bautismo del Espíritu. Dice, ¿cuántas personas fueron bautizadas en el Espíritu? Porque por un solo Espíritu. ¿Fuimos? ¿Cuántas? Todas. Todos. Todos. Todos los que hemos creído. ¿Verdad? Y fuimos colocados a través de la obra bautizadora en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Ahora, eso es en el momento de la salvación. Pero cuando yo hablo de la llenura, estamos hablando posterior a la salvación. Sí, porque hay personas que dicen el bautismo en el Espíritu Santo es otro evento, pero en realidad el bautismo en el Espíritu Santo se encuentra ahí, cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, por el Correcto. Espíritu Santo. Correcto. Entonces, la llenura del Espíritu es posterior a la salvación. Por eso tenemos en distinciones, cuando vemos la otra materia que viene, vamos a ver distinciones bíblicas. Ahí vamos a ver, hermanos, las diferencias para que no nos equivoquemos. Muy bien. Entonces,
como creyentes, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en el momento que fuimos salvos. El verbo está en el tiempo aoristo. O sea, cuando hablamos del bautismo, sucede una sola vez, una acción completa y terminada. Pero cuando tiene que ver con la llenura del Espíritu, esto es una verdad una y otra vez. Se trata de algo recurrente. Además, esta palabra ser llenos está en la voz pasiva. Vamos a ver, ¿por qué es que está ser llenos en la voz pasiva? ¿Quién me quiere decir? ¿Qué indica la voz pasiva? Porque se repite. Ajá. Voy a explicarlo. La voz pasiva significa que esto no es algo que nosotros hacemos al Espíritu Santo, sino que esto es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nosotros recibimos la acción del verbo. Recibimos esto del Señor. La voz pasiva es la voz de la gracia. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Me entiende? Por medio del Espíritu. Se refiere a la gente. O sea que nos está mostrando que el Espíritu Santo es el poder interior, el habilitador interior, el poder interior del caminar que honra a Cristo. De hecho, hermanos, no podemos vivir la vida cristiana en la manera que Dios quiere que nosotros, en la manera que Dios quiere que por medio de nuestra propia sabiduría o nuestras propias fuerzas. Esto necesita ser por medio del poder del Espíritu Santo. Podemos traducirlo literalmente, ser controlado, guiado continuamente por medio del Espíritu Santo. Eso de ser lleno del Espíritu significa controlado, guiado continuamente por el Espíritu Santo. ¿Con qué quiere llenarnos el Espíritu Santo? Bueno, cuando el Espíritu Santo nos llena, hermanos, ¿en quién es que Él quiere que nos enfoquemos? ¿En sí mismo? En Cristo. Que nos enfoquemos en el Espíritu Santo. En No, Cristo. no. Él quiere que nosotros nos enfoquemos en Jesucristo. ¿Y qué debemos disfrutar? ¿Qué es lo que además disfrutamos nuestra relación con Dios el Padre? Va, veámoslo. Hermano Cristian, bueno, no sé si está este versículo, no creo que está este versículo aquí. Lo pueden buscar, hermano, si quieren. Bueno, lea San Juan 16, del 13 al 14. San Juan 16, 13 al 14. Anótenlo al margen. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío o de lo mío y os lo hará saber. Él, dice Jesús, me glorificará. O sea que el Espíritu Santo desea y quiere enfocarnos en Cristo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo nos llena y nos controla para que enfoquemos nuestra atención en Jesucristo. La orden de Efesios 5:18 es muy clara. No hay otra manera, creyentes. La voluntad de Dios para nosotros cada día es que seamos llenos por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo? Hay aquellos que dirán, bueno, las consecuencias de la llenura del Espíritu Santo es que uno empieza a hablar en lenguas. O la consecuencia es que se va a desmayar en el Espíritu. Va a caer al suelo. Se quedará allí en el suelo por unas horas. Porque estará experimentando el pegamento del Espíritu Santo. Ahí va a estar pegado. Hermanos,
o estará realizando algún otro tipo de experiencia estática. Si hacemos un estudio de la música étnica de algunas tribus, encontraremos que algunos individuos en esas culturas están involucrados en actividades demoníacas. Ellos están haciendo muchas de las mismas actividades que vemos en las iglesias. Señales, prodigios, gente que se está cayendo, que se está desmayando en el espíritu, supuestamente hablando en lenguas, kibasaya. En esas culturas ellos hacen todo esto y no tiene nada que ver con Jesucristo ni con el Espíritu Santo. Vivimos en días de falsificación, falsificadores religiosos. ¿Qué es lo que la Biblia dice con respecto a los resultados de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, veámoslo. ¿Cuáles son los resultados? Quiero ver. Bueno, veamos aquí, en este pasaje. ¿Cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los 4 resultados mencionados? La llenura del Espíritu Santo se manifiesta en por lo menos 4 maneras en este pasaje. Y cada una de las 4 maneras es expresada en la forma de gerundio en el texto. Veámoslo. Léame el pasaje, hermano Cristian, que está en la pantalla. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, si ustedes ven la palabra hablando, la, la palabra es un gerundio. Gramaticalmente depende o es el resultado del verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Está en el versículo 18. Es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Ese es el verbo principal. Ahora, dice, hermano, de manera que hablando debe ser el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Una acción continua. Entonces, la primera cosa que vemos es que la llenura del Espíritu Santo se demuestra en hablar uno al otro. Alguien ha dicho que si uno está lleno de ciertas cosas en su interior, va a derramar esas cosas a otros. Y es verdad. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos disfrutando de la comunión con el Señor, eso va a desbordarse hacia otros. Eso, o ya sea que hablemos a otros acerca del Señor, esto vendrá a la superficie. ¿Me entiende? Digamos que alguien está lleno de trabajo. Él va a hablar del trabajo, hermano. Si alguien está lleno del deporte, él se aprende hasta los nombres de los jugadores y se lo sabe bien cabal, hermano. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando nos reunimos con otros creyentes para tener tiempo, para edificarse el uno al otro, para animarse el uno al otro, ¿qué es lo que tenemos que hacer en común? No es que vamos a hablar de los deportes, o del trabajo, o cómo hacer plata, hermano, ¿verdad? O los pasatiempos. Lo que tenemos en común en nuestras personalidades, lo que tenemos en común es nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos disfrutando de Jesucristo, muchas veces estas cosas solo es algo que vienen a la superficie. Empezando a hablar versículos de la Biblia. ¿Me entiendes? Hablando entre vosotros con salmos, dice el autor de Efesios. ¿Verdad? Respuestas a la oración, oportunidades en el ministerio. Es posible que compartamos cómo el Señor nos ha apoyado en nuestras vidas, cómo hemos salido de algunas situaciones difíciles, ¿verdad? Hermanos,
debemos hablar de acuerdo al versículo 19. Hablando salmos, y dice himnos, cánticos espirituales. O sea, los siguientes gerundios que vemos son cantando y alabando al Señor. Ustedes ven, ahí están otros gerundios. ¿Va? Ahora, puede que digan, no puedo cantar o entonar una melodía. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, no siempre es cantar en voz alta, sino, hermano, es lo que está en nuestro corazón. Estamos disfrutando de una relación personal de amor con el Señor. Y como resultado hay una canción en nuestros corazones. Dios ha puesto, hermanos, una nueva canción en nuestros corazones. Ahora somos salvos. Es una canción de redención. Y cuando reflejamos a Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, puede expresarse en una canción como maravillosa gracia. ¿Verdad? Muy significante que nos haga recordar del Señor, que estamos disfrutando de su comunión con Él, con una canción en nuestro corazón. ¿Verdad? Hay otro gerundio ahí en el versículo 20, que es dando siempre gracias. Cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a estar enfocados y caminando por fe en Jesucristo, disfrutando de comunión con Él. Y esto se demuestra cuando nos damos cuenta de que somos totalmente producto de la gracia de Dios. ¿Me entiende? Y eso produce gratitud en nuestros corazones por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos encontramos dando gracias porque sabemos que no merecemos nada, hermanos. Nada. ¿Vean? Y la última dice someteos. ¿Vean? Aquí, hermanos, sabemos que esto es algo sobrenatural, porque naturalmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. ¿Vean? O sea, tomar a Dios en serio. ¿Ya? Ese es el resultado de ser lleno del Espíritu. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el resultado? Hermanos. Bueno, hay dos sustitutos que parecen ser el control del Espíritu Santo, que muchas veces se hacen pasar como la llenura del Espíritu Santo, pero en realidad no lo son, hermano. Se trata de los dones espirituales. A veces creen que una persona llena del Espíritu es alguien que tiene dones espirituales. Estoy bien porque hablo lenguas, porque profetizo, porque alguno puede decir que es espiritual, pero le voy a decir una cosa. Quiero que tengan presente que la iglesia de Corinto tenía todos los dones espirituales. ¿A dónde está eso? Hermano Cristian me lo puede buscar en creo que está en primera Corintios 1, 6, 5 o 7. Voy a buscarlo ahorita, permíteme, hermano. 1 Corintios 1, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. 1, 6 y 7 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les faltaba algún don a ellos? No. No. Pero 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tener un don espiritual no significa que uno está caminando bajo el control del Espíritu Santo. Simplemente significa que en el momento de la salvación, Dios nos dio un don espiritual. Una segunda cosa que se hace pasar como un sustituto por el control del Espíritu Santo son las habilidades naturales. Hay algunas personas que son muy buenos cantantes. Esto no significa que están llenos del Espíritu. Solamente significa que pueden cantar muy bien. La habilidad de cantar y ser llenos del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Hay algunas personas que tienen el don de charlar. Les encanta hablar. Pero el hecho es que, aunque ellos a menudo hablen
de cosas espirituales, esto no significa que son controlados por el Espíritu de Dios. Esto no es decir que sí son controlados por el Espíritu Santo, que Él no puede utilizar estas habilidades naturales, porque si Él puede hacerlo, pero uno de los problemas que como creyentes tenemos es que nos apoyamos en nuestras propias habilidades, en lugar de depender del Espíritu Santo. Hermanos, prácticamente, ¿en qué áreas ha de manifestarse el Espíritu Santo? ¿Ya? Bueno, aquí dice que las casadas estén sujetas a los maridos. En el área del matrimonio, noten que la llenura del Espíritu Santo debe manifestarse en nuestros matrimonios, hermano. ¿Verdad? En la medida que somos llenos del Espíritu Santo. Y continuemos creciendo en la gracia. ¿Me entiende? En la medida como los hijos se obedecen en el Señor a los padres. Y como los padres no provocan a los hijos, ¿verdad?, a ira. ¿Verdad? Entonces, el ser llenos del Espíritu puede tener un impacto profundo en las familias, hermanos. ¿Me entiende? Entonces, hermano, el ser lleno del Espíritu tendrá un impacto profundo en la familia. Cada uno entenderá el papel dado por Dios y Dios le va a capacitar para cumplir ese rol. Otra área donde la llenura del Espíritu Santo debe ser manifestada es en nuestros trabajos. ¿Me entiende, hermano? Recuerda usted que tenemos que someternos a nuestros amos, ¿ya? Obedecerles a ellos. Entonces, ¿qué significa llenos? Ser llenos. Hermanos. Ser controlados por el Espíritu en toda nuestra vida. Sí, ser controlada. Es como un barco con su vela. Sí. El aire brota el aire y él va, el aire lo va dirigiendo. Qué terrible va. Hermano Johnny, Dígame. ¿es igual ser lleno del Espíritu Santo o ser ungido por el Espíritu Santo? Bueno, la palabra ungido, quiero que me la busque, hermano Cristian, en Primera de Juan. Amén, hermano, ya lo voy a buscar. Primera Juan, creo que está en el capítulo 1, pero búsquelo ahí, no me acuerdo el versículo. Sí, yo lo voy a buscar. Habla de la unción. Ya lo voy a buscar ahorita. Déjeme ver. Vamos a buscarlo así. Primera de Juan. Sí. Ok. No sé si está en el 1 o en el 2. Ok. 2:20. Sí. Ahorita el cerebro no me Creo que lo encontró el hermano. Sí, léalo. El hermano. Amén. Bien. Léalo, hermano. Vaya usted. Bueno. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy bien. Entonces, ¿qué es la unción? Ahí me agarró. Es la morada del Espíritu Santo dentro de usted. El Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. Tenéis la unción. ¿Verdad? Entonces, no es igual estar lleno, no es igual. Ya tenemos que poner las cosas, así como está aquí el ministerio del Espíritu Santo, antes de la salvación, ¿verdad? En el momento de la salvación y después de la salvación. Imaginen que después de la salvación hemos estado tocando ser llenos, ¿verdad? Sí. Este primerito, de ser lleno.
No solamente eso hace el Espíritu Santo, nos enseña, nos ilumina, nos da poder, nos amonesta, nos transforma. Ya comentamos algo sobre esto. Nos consuela, produce frutos. O sea, es, tenemos a nuestra disposición, hermanos, un recurso de la gracia que muchos cristianos no lo toman en cuenta. Pastor, también primera de Juan 2:27 habla de la unción. Léalo. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, Muy y bien, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. muy bien. Entonces la unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando en nosotros. Sí, ¿Ya? porque nos está enseñando permanecer en él, ¿verdad? Con el enfoque Sí, en Cristo. sí, vaya. Entonces, lo que quiero que vean es el ministerio del Espíritu Santo, ¿ya? En nosotros. Muy bien, permítanme, hermano. Bien, voy a quedar aquí, hermano. Vamos a dejar, hermano Arquímedes, con nosotros, porque si no, no terminamos.